Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan correctamente? Hola, mis buenos días. Sí, sí, se escucha. Sí, perfecto. Bueno, vamos a iniciar ya con lo Buen último día, que profesor. nos falta de nuestra legislación de protección de datos personales. Y de ahí vamos a cambiar a un tema que precisamente se les quedó una actividad con referente a ella, pero bueno, ahorita la tocamos en el Inter, tanto que ingresan sus compañeros como que terminamos nuestra legislación de protección de datos personales en posesión de sujetos particulares. Les voy a generar bueno, ustedes tienen su legislación obviamente, pero para que la tengamos todos a la vista. Hasta donde yo mal no recuerdo, ya solamente nos faltaba la cuestión del proceso de verificación, ya que lo último que vimos de esta ley tenía que ver con la parte de un procedimiento de protección de datos, ¿no? Entonces ya nada más vamos por el procedimiento de verificación. Denme un segundo para que se las pueda compartir. A ver, acá lo tenemos ya a la vista. En nuestro capítulo octavo de dicha legislación nos aparece el procedimiento de verificación. Obviamente la verificación va a correr por parte del propio instituto, de este instituto que hemos venido comentando tanto, y va apegado a la situación de que el instituto puede iniciarlo ya sea por oficio o en su defecto a petición de parte. De manera regular se hace a petición de parte, ¿no? Esta solicitud de verificación. Pero en algunos otros casos, si por alguna razón el instituto ya dictó una resolución y en este caso el particular la incumple, o sea, y no tiene una justificación para hacerlo, o ve que hay una violación a la legislación, bueno, pues en automático el instituto va a proceder a este procedimiento de verificación. En este procedimiento, bueno, ¿qué es lo que va a generar o qué consecuencias va a tener? El instituto va a tener propiamente el acceso tanto a papeles, o sea, tanto a documentos, pero también a información, todo lo que él necesite, todo lo que él considere necesario para poder generar, obviamente, la verificación de acuerdo a la resolución que como instituto ya emitió. En este caso, bueno, ya sabemos, aquellos servidores son servidores públicos por parte del instituto, tienen la obligación legal, pues, de que toda esta información de la cual se alleguen, pues, va a ser 100% confidencial. Y por ende, bueno, tenemos también un reglamento de esta legislación, ahí nos va a decir paso a paso cómo se va a generar propiamente el trámite del propio procedimiento. De ahí tenemos un procedimiento más. Este procedimiento es de imposición de sanciones. Resulta que cuando se desahoga este procedimiento que ya hemos platicado para proteger derechos o en su defecto el otro procedimiento de verificación que haga el instituto, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si verdaderamente comprueba, se da cuenta que la resolución que él mandató no se cumplió o que el particular está violentando la ley, pues va a tener que imponerle sanciones. ¿Cuándo empieza esta imposición de sanciones? Bueno, pues el primer acto o el primer motivo que se va a dar para la imposición de sanciones va a ser desde el momento en el que se notifica. ¿Sí? La notificación ya sabemos que es este medio de comunicación que le da la autoridad a los particulares. Entonces, desde el momento en que la autoridad le notifica a la persona, obviamente a la persona moral que ha sido el infractor de la ley sobre esta parte que inició sobre este procedimiento, claramente se le va a dar un periodo y se le va a dar una oportunidad para que pueda hacer lo que a su derecho le convenga, para que pueda presentar sus pruebas, para que a través de un escrito pues pueda generar la respuesta que considere necesaria. Si por alguna razón el particular no realiza estas pruebas y este escrito en tiempo y en forma, bueno, pues en automático el instituto ya solamente actúa a través de la convicción. El instituto sabemos que puede admitir, tiene la capacidad, tiene la facultad de admitir las pruebas que de por sí nosotros conocemos. Es más, si por alguna razón el infractor no ofrece una prueba y esta prueba el instituto la considera necesaria para tomar alguna decisión, porque puede llegar a suceder, en este caso se la puede solicitar y no pasa absolutamente nada. Ya después de que se concluye este desahogo de pruebas, pues obviamente le vuelve a notificar, en este caso al infractor, para que pueda generar sus alegatos, ¿no? Como en un procedimiento normal, solamente va a tener 5 días para que pueda generarlo.
La autoridad, que en este caso va a ser el instituto, pues se va a encargar de generar todo el estudio de estas pruebas, toda esta situación, y de ahí solamente va a tener, bueno, no solamente, porque la verdad es un proceso o es un tiempo, digamos que muy considerable, porque de ahí va a tener que resolver definitivamente en un periodo de 50 días, ¿sí? A partir del momento en el que inició este procedimiento de sanciones. La decisión, sea cual sea que tome el instituto, se le tiene que notificar a los dos, al particular y en este caso al titular de los derechos afectados. De hecho, si el instituto tiene alguna problemática fundada y motivada, puede ampliar este plazo y lo puede ampliar por un plazo igual. O sea que en lugar de 50 días serían 100 días. Para eso, bueno, también el reglamento nos va brindando otra serie de, digamos que de peculiaridades que debe de seguir este tipo de procedimiento. ¿Qué conductas van a llevar, no? ¿Qué conductas se pueden generar para el responsable? Si como tal él no cumple, ¿no? Cuando le solicitaron, cuando el titular le quiso ejercitar estos derechos ARCO y de manera injustificada, ¿no? De una manera no fundada, el particular no cumple con esta solicitud, sabemos que va a tener que ser infraccionado. Cuando de alguna manera actuó tanto con dolo como con negligencia para dar o para atender estas solicitudes de derecho ARCO. Esto tiene que ver más con la parte de cuestiones extemporáneas, de no respetar términos, de no respetar formas. El tercero, cuando declara dolosamente la inexistencia de datos o cuando se vea que hay una parcialidad o una totalidad de base de datos del responsable. Lo mismo, ejemplo, que por flojera, ¿no? La persona diga, ay, no, que voy a estar buscando este dato, mejor le digo que no lo tengo y ya. Eso es declarar dolosamente la inexistencia, pues va a tener que ser sancionado. Cuando se le dé el tratamiento a los datos personales, contradiciendo lo que dice esta normatividad. Pues claro, ya vimos cómo tienen que ser tratados los datos. Si el responsable no lo hace, bueno, pues claramente va a ser sujeto de una sanción. Cuando se omita el aviso de privacidad o cuando como tal los elementos no se encuentren dentro del aviso. ¿Cuáles elementos? Los elementos que nosotros ya analizamos, estos elementos que estaban en el artículo 16, ¿recordarán? Bueno, pues si por alguna razón no se cuenta con alguno de ellos, también va a ser sujeto a tener una sanción. Y decimos, bueno, pero entonces, ¿cómo puede ser posible que si la ley te sanciona, como por qué caramba siguen omitiendo este tipo de elementos? Pues simple y sencillamente porque la gente, las personas, nosotros, no los leemos y no nos damos cuenta, pues obviamente no reportamos, obviamente no sometemos a queja y por ende nos infracción. Porque bueno, pues la autoridad no puede estar uno por uno con todos los avisos de privacidad. Por ello, muchas de las veces esta sanción en específico no se aplica. Siguiente, cuando se mantengan los datos personales inexactos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sean incorrectos, que estén incompletos y demás. Porque ya sabemos que como tal, los particulares deben de tener sus bases de datos actualizadas, ¿no? Y obviamente completas, porque si no, se tienen que rectificar. Cuando no se cumpla con los apercibimientos del artículo 64, con estas advertencias, ¿no? De no cometer ciertas conductas. Cuando como tal se altere o no se respete el deber de confidencialidad, ya sabemos que en el manejo, en el trato de los datos personales, cualquier sujeto, ya sea el responsable o ya sea cualquier otro que tenga contacto con los datos, tiene este deber de confidencialidad. Y si no, claramente pues está faltando, está alterando la propia legislación. Cuando se cambie la finalidad del tratamiento de datos, ¿no? Que yo te dije que tus datos los necesitaba para una cuestión de brindarte un mejor servicio y ahora te estoy mandando pura propaganda. Bueno, pues eso es alterar la finalidad. Transferir datos a terceros sin comunicarlo en el aviso de privacidad. Ya vimos que en el aviso de privacidad precisamente nos indica, ¿no? Para qué van a ser tratados tus datos y específicamente cuáles. Si esto yo lo transfiero, se lo mando a un tercero porque así lo consideré y no le avisé al titular, bueno, pues ahí tenemos otra responsabilidad. Cuando se vulnere la seguridad de las bases de datos, de los programas, de los equipos.
Esto siempre y cuando pues sea responsabilidad del propio responsable, ¿no? Porque si es cualquier otro sujeto, bueno, pues ya se trabaja de otra manera. Cuando se transfieran o se cedan los datos personales fuera de lo que la legislación nos permite. Ejemplo, que no se haga con una finalidad para la empresa, para el servicio, sino por algún interés personal. Esto puede simbolizar, pues, obviamente, una transgresión a la norma. Cuando se recaben o se transfieran datos sin consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que yo no tengo la autorización para poderlo hacer y sin embargo, pues yo los recopilo y no me importa. Bueno, no hay el consentimiento, pues por lo tanto, estás igualmente transgrediendo la norma. Cuando se obstruyen los actos de verificación, hace unos minutos acabamos de platicar de este procedimiento de verificación. Un ejemplo, que la autoridad le requiera al particular, al responsable, le diga, necesito tal documento porque estamos en un procedimiento de verificación. Y que el responsable diga, no, no te lo voy a entregar, no te lo voy a presentar. Bueno, pues esto simbolizaría también una violación. Cuando se recaben los datos más allá sin el consentimiento, sí hay el consentimiento, pero este se encuentre, digamos que de alguna manera viciado, porque se hayan obtenido a través de un engaño o a través de un fraude. Esto también simboliza, y aunque digamos, no, pero es que sí hubo el consentimiento, sí, pero hubo un consentimiento engañado, y aún así es una transgresión. Cuando se utilice con la utilización o cuando se siga con la utilización de los datos personales, cuando el titular o el propio instituto ha dicho que tiene que parar, que tiene que cesar el trato. Si aún así yo digo, ya me dijo el titular, ya me solicitó que ya no trabaje esos datos personales, o el instituto ya dictaminó que no los puedo trabajar, y yo aún así sigo trabajándolos, bueno, en automático también estoy violentando esta parte. Tratar los datos personales de una forma en la cual, digamos que al particular se le prive de sus derechos algo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que no te dé la libertad, que no te dé las herramientas, que no te dé los mecanismos para poder ejercitar este tipo de derechos. Al igual, crear tus bases de datos contradiciendo lo que nos mandata la ley, ¿no? Esta base de datos que no tenga probablemente seguridad, que no tenga barreras técnicas, que no tenga barreras gestionables, barreras administrativas, autorización del titular, etcétera. Bueno, también forma parte de. Y de ahí la última fracción, que es la fracción número 19, nos dice que cualquier otro tipo de incumplimiento a las obligaciones que maneja la ley. O sea, aunque no esté enunciada, pero sí es obligación que nos mandata la ley y el responsable no la cumple, también va a ser sancionado e infraccionado. Ahora, el 64 nos habla de cuáles son las sanciones, porque bueno, ya vimos, que van a infraccionar al responsable, que el responsable va a tener que afrontar esta problemática, pero ¿en qué casos? Ya vimos en qué casos, pero ¿qué es lo que le va a pasar? La primera infracción que tenemos es la fracción del apercibimiento, ¿sí? En este caso, ¿cómo se hace? Se le van a solicitar, ¿no? A través de los actos o a través de las cosas que haya peticionado el propio titular, de acuerdo a lo que la ley pues también la autorice, porque el titular tampoco puede hacer lo que quiera. Ese apercibimiento pues básicamente solamente va a ser una petición, va a ser un aviso, va a ser hasta una advertencia si ustedes lo quieren ver de alguna manera. Esto no se va a dar claramente de manera indeterminada, porque la realidad es que hay una cierta tolerancia, por mencionarlo de alguna forma, en cuanto a los apercibimientos. Estos generalmente se van a dar pues cuando sean faltas o cuando sean, vamos a decirlo, pues de alguna manera no graves, o sea, no gravosas y que no afecten tanto por alguna razón, si lo podemos comentar, pues al propio titular, porque claramente esto va a contravenir o esto va a contrarrestar lo que se le puede ocasionar de daño a una persona. Claramente, pues no todos los asuntos se van a trabajar de la misma manera. Por eso solamente los más delicados o los que solamente te vuelvo a recordar y te vuelvo a avisar que como tal tengas que cumplimentarlo, bueno, pues ahí tendríamos que visualizar. Posteriormente tenemos la parte de
una multa, porque ya las demás se varían en una cuestión de multas. En este caso, la primera multa que nos pide o la primera multa que se estandariza para poder generar o para poderlo hacer es la multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo. Si algo tienen de peculiar, porque digo, sí cabe mencionar que es peculiar, es la gran gama, ¿no? O sea, la realidad es que es una gama muy diferente. Es un abanico muy grande el que hay de separaciones entre un punto y otro. Porque si nosotros ponemos la multa mínima, que en este caso serían 100 días de salario mínimo, cabe mencionar que como es una legislación federal, se va al salario vigente en el Distrito Federal, ¿no? Por obvias razones. En este caso, el salario mínimo vigente del Distrito Federal está como en 172,80 y tantos, más o menos. No sé, no recuerdo exactamente. Si lo ponemos con los 100 días de salario mínimo, hablaríamos que es una multa de 17,287 días de salario. Es técnicamente simbólico, por mencionarlo de alguna manera, pero pues todavía se puede tolerar hasta cierto punto. Pero ya cuando hablamos hasta el máximo, que tiene que ver de 160,000 días de salario, la realidad es que varía muchísimo, porque claramente estas se pueden ir a millones las multas. Estas multas solamente se van a aplicar de las fracciones 2 a las fracciones 7, ¿sí? Si recordamos un poquito de las que acabamos de ver, son estas. Cuando se actúe con negligencia, con dolo, cuando se declara inexistente y sí está en información, cuando se dé tratamiento contrario a lo que mandata la ley, cuando no existan los requisitos del 16 en el aviso de la privacidad, cuando la base sea inexacta o cuando no se cumplan apercibimientos, o sea, que probablemente la primera vez te aperciban, ya las demás te van a poner multa. El apercibimiento solamente se aplica en la fracción 1. Imagínense, o sea, prácticamente no hay tantas opciones. La fracción 1 de apercibimiento solamente va a ser cuando el titular, más bien cuando el responsable no cumpla con la petición del titular en sus derechos ARCO. Claro, porque el instituto solamente le va a decir, a ver, tal persona te solicitó una rectificación, una oposición, no sé, cualquier cosa. Y tú lo omitiste, igual y por carga de trabajo, porque no te diste cuenta, por la razón que sea, te aperciben. Pero si tú incumpliste otra vez con ese apercibimiento, entonces ya ahí va la imposición de la multa. Y no es la más gravosa, esta es la menos gravosa de las tres. La segunda va desde los 200 días de salario mínimo hasta la parte de los 320,000 días de salario mínimo. ¿Sí? Para que nos demos Oiga, más una idea. Dígame, oiga, Patricia. Miss, entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nos puso la compañera de hace 8 días del aviso de privacidad de National Geographic, ya estaba omitiendo la dirección, o sea, no cumplía con los requisitos mínimos del artículo 16 en su fracción. Segunda, la de donde decía que tenía que tener el domicilio y todo eso. Si se podía demandar ahí, estaría directamente inculcando aquí en lo que es el artículo, en el inciso 2. Claro. Ah, De ok. hecho, ahí obviamente el análisis se lleva para la parte del instituto. El instituto es el que hace todo el procedimiento, el que manda a solicitar la información, obviamente la empresa, porque yo les comentaba, yo lo vi mucho, fíjense que con los desescolarizados, que traían sus avisos de privacidad, pero resulta que a veces los que no nos percatamos es que el aviso que yo estoy percibiendo es el aviso de privacidad simplificado, o sea, en el cual solamente vienen como los detalles que se consideran técnicamente más importantes y te dicen, ¿no? Te responde el propio responsable, te dice, a ver, no. Este es el aviso simplificado, este es el aviso de privacidad y esta es la política de privacidad. Muchas de las veces eso es lo que te pasa, ¿no? Y tú, caray, ¿cómo está eso? No, pues es que nada más leíste de alguna manera el que no, el que estaba simplificado, o sea, simple y sencillamente el más resumido o el más simple. Y les puedo decir que el resumido, porque les digo que con sus compañeros también de escolarizado, vieron esa peculiaridad. Y decís que cuando yo lo vi a comparación del que usted nos mostró y a comparación de otro ejemplo, resulta que este tenía prácticamente como 5 renglones. Y dije, ¿cómo eso no es un aviso de privacidad? Ah, bueno. Dice, ya posteriormente indagué en la página
Y resulta que en la página sí me avienta, vamos a decirlo de alguna manera, la situación de todo el aviso. Ahora, les voy a decir otra cosa y ahorita se los voy a mostrar porque también me quedé justamente con la duda que está comentando su compañera Patti. A veces lo que leemos, y tampoco se vayan a confundir, porque digo, son emporios, muchachos, o sea, no se pueden dar el lujo de cometer una tontería tan grave, porque obviamente cuando crean toda esta parte, precisamente tienen grupos de abogados que se encargan de reunir todo lo que piden las legislaciones en los países donde tienen presencia. Ejemplo, National Geographic. Bueno, y resulta que a veces lo que leemos o lo que nos presentan en contratación de servicios y todo este tipo de cosas son los avisos legales, ¿sí? Entonces ahí luego viene el problema porque los confundimos también con la parte de nuestro aviso de privacidad. Y la realidad es que no es así. Eso es otra de las cosas. A veces también varía, porque a veces va variando en cuanto a la situación de nuestros países. En los países viene trabajado de forma distinta y se los voy a enseñar. Ahorita les muestro, porque también me quedé justamente con esa duda. Miren, este es el aviso de privacidad de National Geographic en México. Ese es. Tenemos obviamente en nuestra parte, está el nombre, por supuesto que sí está el nombre, miren, aquí está. Ay, Dios. Ay, acá está. Y el ¿Sí? domicilio que National no Geographic. aparecía, ¿Mande? y el domicilio que no aparecía también en el otro. Y el domicilio que no aparecía, hay una serie de cosas que no aparecían un montón de cosas, ¿se acuerdan? Y miren, aquí está el nombre y aquí está el domicilio. Ay, Dios. Perdón, es que no lo puedo. Sí, sí, pero sí se ve mis. Ahí está, miren. Ujú. ¿No? Ahí está el domicilio. No hay absolutamente ninguna parte. Ahora nos dice, este aviso de privacidad es para todos los suscriptores, los que quieran ver contenido y demás y todo, y nos dice hasta dónde, o sea, en este caso sus sitios, ¿no? La cuestión de sus sitios originales para la cuestión de suscripción. ¿Quién va a ser el encargado? Fíjense, o sea, no solamente nos habla de la persona, del sujeto responsable que es National Geographic, también a quién le van a delegar el trabajo, que es el encargado y quién crees que es el encargado. Televisa. Aquí en Televisa va a ser México, el sí. encargado, claro, va a ser el encargado de tener todo el manejo de nuestros datos personales, desde que los junta, los guarda y los utiliza. De hecho, él es el encargado de manejar toda la base de datos de nuestros datos personales si nos llegáramos a suscribir. Y ellos son los encargados de la cuenta, para que nos demos una idea. La finalidad, aquí está la finalidad, miren, hasta te lo pone con negritas paso por paso porque no haya falla. Aquí está, finalidad de los datos personales. ¿Qué datos te voy a pedir? Miren, aquí está todos los datos que les van a pedir a los suscriptores. Cuando quieren comprar una revista, pues tu nombre, tu dirección, tu teléfono, hasta tu edad. Pues porque se pagan con transferencias bancarias. Entonces, pues imagínense un menor de edad, ¿qué pasó ahí? El estado civil, el correo, aquí está, sus números de tarjetas, la institución bancaria, quién es el titular de la tarjeta, cuándo vence, su código de seguridad, sus datos, ¿no? Que les piden como datos financieros. Es más, fíjense, y muy claro, o sea, no nos engañen. De hecho, para recomendar un título a otro usuario, sin que esto implique la compra o suscripción a una revista, se solicitan los siguientes datos. O sea, si yo me suscribo, me van a pedir una recomendación. ¿A quién le pueden recomendar una revista? Y yo digo, no, pues a Patti. Ah, pues tengo que poner su nombre, su correo, su nombre de ella completo y mi correo y el correo de ella que lo va a recibir, ¿no? O sea, no nos miente de qué hay, cómo y por qué no quiera. Pues ahí está. El consentimiento tal cual. El consentimiento para qué va enfrascado o para qué tiene que ver. En el caso de que tú quieras que tus datos, no sé, de que se requieran datos de carácter financiero, te dice, a ver, discúlpame, o sea, sí los quiero, sí los necesito, porque si no, entonces no te puedo brindar el servicio así de fácil, ¿sí? Y dicen, a ver, y el titular de estos datos personales tiene que ser una persona mayor de edad y dueña de los datos, ¿sí? Es más, en el caso de que se tenga un trato con personas menores de edad o con algún interdicto o con algún incapaz, está bien, no te voy a recabar datos del titular,
¿sí? Claramente solamente que me los entregue la persona que ejerce tu patria potestad, tu tutor o tu representante legal, aplicables a lo que te pida, sin ningún problema. Y dice, a ver, si Editorial Televisa, por algún error humano, técnico o por cualquier cosa, se le llegase a ir, porque esa es la parte, y te llega a recopilar un dato personal de un menor o de un individuo interdicto, incapaz, estos datos se eliminan de la base de datos, ¿sí? En el momento en el que yo tenga consentimiento de ello. Si yo me doy cuenta que mi hijo tiene 16 años, ¿y cómo te suscribiste, no? Porque suele pasar, los chamacos son tremendos. Y luego, pues con las tarjetas de papá, de las tarjetas de mamá, pues les vale, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta y yo no estoy de acuerdo, yo aviso, en este caso Editorial Televisa, y yo le pregunto, bueno, más bien yo le aviso, ¿sabes qué? Mira, la persona titular tal es una persona menor de edad. Yo soy su tutor legal y yo no estoy de acuerdo con el trato de estos datos. En automático, Editorial Televisa dice, disculpen ustedes, fue un error técnico, un error humano, ahorita los damos de baja, ahorita los eliminamos. O ahorita que yo tengo el conocimiento. O sea, ya ni siquiera te da, en este caso en especial, una temática para que tú te sometas a una queja. O sea, en automático dices, no, nada más avísame y los eliminamos sin mayor problema. ¿Qué medios van a utilizar para divulgar datos personales o para limitar más bien que se den estas medidas? Te lo dice, otro de los requisitos del 16. Vamos a contar con barreras físicas, técnicas, administrativas para proteger datos personales, ¿sí? En este caso también se van a tomar todas las acciones necesarias para proteger tus datos, sobre todo los datos de menores de edad e interdictos. Y cualquier cosa, si tú llegas a recibir mensajes promocionales vía correo, forma impresa, vía telefónica, también lo puedes solicitar, ¿no? Para que tengas un contenido actualizado, no pasa absolutamente nada. Te habla la exclusión de responsabilidad, o sea, sí vamos a ser responsables, pero hasta acá. De ahí en fuera, a ver, te aviso cómo está la situación y nos habla lo que habíamos visto en otro tipo de avisos de privacidad. ¿Qué pasa con los hipervínculos, los hipertextos, ¿no? Que son los links, las herramientas de búsqueda, el www, ¿qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con ese tipo de cosas? Ah, bueno, te dice, es que estos pues ya pueden ser propiedad de terceros. Y si por alguna razón en estos otros portales que ofrecen ese servicio, tú llegas a brindar datos y esos datos no se encuentran protegidos exclusivamente por ese aviso de privacidad de Televisa, ah, no, pues discúlpame, eso ya es tu responsabilidad, de nosotros ya no es, ¿sí? Dicen, bueno, ¿qué es lo que puedes encontrar ahí? Pues ya sabemos que hay de todo. O sea, hay páginas, promociones, ahorita muy de moda las tiendas virtuales, encuestas de satisfacción, todo lo que se les ocurre. Y por ende, pues, ¿qué te dicen? Pues estos también son sitios de terceros. Y estos sitios de terceros tienen sus propios avisos de privacidad. Ahí claramente te está diciendo hasta dónde Editorial Televisa contratado por National Geographic se va a ser responsable, sí o no, de ciertas cosas. Y sí habla de varias cosillas. De ahí nos habla de la transferencia. Nos dice, a ver, aguas. National podrá, sin consentimiento del titular, revelar, divulgar, transferir dentro o fuera del país datos personales, a sus empresas filiales, a sus subsidiarias o a cualquier relacionada para cumplimentar si alguna actividad necesita. Dependiendo, ¿no? Ahí claramente nos está diciendo que por supuesto que puede transferirlas fuera o dentro del país. Pueden divulgarlas, claro, y en el caso de dentro del país, para patrocinadores, publicistas, contratistas, socios, promociones, anuncios, beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente nos dice. Dice, ah, bueno, Tal el vez, titular, tal vez, dígame, dígame. tal vez, tal vez aquí está haciendo uso de lo que vamos a ver ahorita, que es el flujo de datos fronterizos. Y lo único que me suena así medio engañoso es que al decir que es Editorial Televisa, no dice que otras empresas podían pertenecer a Editorial Televisa. Porque, Claro. bueno, ahí se me hace así como engañoso, ¿no? Porque Editorial Televisa, o sea, no es solo Editorial Televisa y no menciona
todas las empresas que le pertenecen a Televisa, porque aquí me puede oír, no sé, quiero pensar como lo conocemos, ¿no? Me puedo ir a Telcel, me puedo ir a otros bancos que tenga Televisa, y todos estos datos van a ser transferidos a esas empresas y ahí sí ya no lo supimos. Claro, efectivamente, o sea, nos habla de muchas, porque nos dice filiales, y madre de Dios, no sé cuáles sean sus filiales, subsidiarias, tampoco, relacionadas, no, pues menos, sobre todo en emporios tan grandes. Entonces, la realidad es que nos deja muy abierta la posibilidad y nos dice, y bueno, pues al final de cuentas, tú como titular puedes otorgar tu consentimiento para la transferencia. Esto de acuerdo a lo que te permita tu aviso de privacidad. O sea, como que sí puedes, pero pues ve como que en qué sí y en qué no. Y claramente nos reúne otro requisito más. Nos dice, a ver, aquí están tus herramientas para que ejerzas tus derechos como titular y para que revoques tu consentimiento. Tú como suscriptor puedes acceder, rectificar, cancelar, oponerte y revocar consentimiento. ¿Sí? Nos dice, sin embargo, es muy importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podemos atender tu solicitud para cancelar datos, para oponer, para revocar y es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando tus datos personales, ya sea por solicitud de autoridad o por cualquier excepción de la ley. Esto lo tiene que tener presente y en consideración quién, pues obviamente el titular. En el ejercicio de los derechos ARCO y obviamente la parte de revocación de consentimiento, ¿cómo lo va a hacer? Ahí está otro de los requisitos del aviso de privacidad. Lo vas a hacer a través de qué? Pues obviamente a través de una solicitud en la cual va a contener tu nombre, tu domicilio, tu correo, tus documentos de identidad, tu descripción de datos personales que quieres aplicarle el derecho ARCO y cualquier documento que facilite la localización de dato personal. Esto lo vas a hacer a través de un correo electrónico. Ejemplo. Nos habla también de las cookies, de las web beacons, que ya hemos hablado de ellas, y nos habla hasta de los datos personales sensibles. Hasta te define, ¿no? Para los que no lo sepan, un dato personal sensible. Y en este caso de que National o Televisa te lo llegue a pedir, esto lo debe de hacer a través de un consentimiento expreso. Eso sí no te los va a poder jalar, no los va a poder, no. Y sí necesita tu consentimiento forzosamente expreso. Pues sí, porque no se va a meter de tonto en problemas. Ya vimos la cuestión de las multas. Y el cambio de aviso de privacidad, que también es otro de los requisitos de nuestro aviso, que nos dice, pues obviamente en este caso, dice, a ver, tanto National como Televisa se van a reservar el derecho de modificar, o sea, tienen toda la libertad de modificar en cualquier momento el contenido del aviso. Ah, pero eso sí, te vamos a informar, suscriptor, ¿a través de dónde? A través del sitio. Y ya en ese momento, cuando el aviso se publique, en ese momento se va a ostentar que ya entra en vigor, ¿sí? Y aquí lo tenemos. De hecho, las condiciones no han cambiado desde el 2016. O sea, quiere decir que pues, es un aviso. ¿Por qué? Pues porque reúne todo y no se ha visto la necesidad de tener modificaciones, ¿sí? Entonces, ahí Profesora, tenemos el entonces en punto. todo caso, ¿Mande? perdón, en todo caso entonces no estará violando, digamos que ninguna norma, sino que el que nos mostró la compañera es como que un resumen de todo. Exactamente. O lo más probable es que sea el aviso de legalidad. Lo más probable es que haya sido ese por la cuestión o el aviso simplificado o el aviso de legalidad. Y no De está hecho, mal, porque al final de cuentas son herramientas, ¿no? le iba a comentar, bueno, por lo que estaba escuchando desde el inicio, Rick, que usted era, bueno, que este aviso era para suscribirse y todo por el estilo. Yo, bueno, en mi caso, el aviso que yo encontré fue porque ingresé a un artículo y para poder leer ese artículo fue el aviso que a mí me apareció. Ah, ok, solamente para leerlo, o sea, solamente para que pudieras generar tu lectura dentro de la página, ¿no? Así es. Sí, nada más. De hecho, en el caso, si ustedes revisan, también tienen un aviso legal. Ese aviso legal es como para poder generar, no sé si sea lo mismo, una prueba gratuita que te da National y de ahí tú decidas si quieres suscribirte o no. Y en ese caso, aún así te aparece la identidad, pero te aparece la identidad del título, más bien del titular del web. O sea, esto es bien importante porque entonces ya aquí el responsable no va a ser directamente National, sino el titular de esta página.
no sé, ¿cómo se llama? RBA, creo que es RBA Revistas. Es más, fíjense que creo que es española. Ahí sí es así, es española, aparece como tal la dirección y todo lo demás. Aparece la aceptación del usuario, el acceso a la página web y las contraseñas, cómo se va a usar de manera correcta la web para evitar contrarrestar normas, los enlaces de terceros, porque también nos habla, y de hecho hasta nos menciona algo de, ay, ¿cómo se llama? De propiedad intelectual o propiedad industrial. También cómo manejas foros y blogs, también para que no haya ningún problema de que, ay, es que me pidieron, sí, pero era parte de tu aviso de legalidad, perdón, de tu aviso, sí, de legalidad. Te maneja también la misma información de las cookies, pero ahí fíjense que ahí sí te explica muy claramente cuáles y cómo se manejan las cookies. Unas cookies desde cookies técnicas, analíticas, hasta de redes sociales. Y la verdad es que fíjense que el aviso legal está, vamos a decir que de alguna manera algo larguito, porque la realidad es que sí está extenso para poderlo decir. Entonces, en este caso, pues no es lo mismo una consulta que una suscripción, porque la consulta pues solamente es una lectura temporal, por explicarlo de alguna forma. En el caso de la suscripción, no, sobre todo porque ya hay datos mucho más importantes, desde los datos personales como los datos financieros. Es más, hasta vimos, hasta un dato de tercero, ¿no? Al que tú quieras recomendarle alguna información. Entonces, entre todas estas sí hay, la verdad es que sí contiene una mecánica bastante completa. O sea, no está incompleta para nada, esa es la realidad. Déjenme regresarme a donde estábamos. Aquí está. Bueno, en el otro les decía que no eran las sanciones más graves. Sí, así es, y sí, ya hay avisos grabados y te van explicando como parte por parte para que los puedas comprender y no tengas ninguna duda y sobre todo ninguna confusión y los metas en estos problemas. Porque en la segunda multa les decía que pueden llegar hasta de 320,000 días de salario mínimo la multa. Hagan su cuenta, 320,000 por 172.87 creo. Hagan sus cuentas cuánto es. Ya hablamos de millones. Y esto va a pasar en las fracciones o en el caso de los supuestos de la fracción 8 a la fracción 18. ¿Sí? O sea, prácticamente todos los demás el no cumplimiento bueno, más bien el violar la confidencialidad, en cambiar la finalidad, en transferir a terceros sin autorización, el vulnerar seguridad, el ceder, ¿no? El ceder información, en recabarla sin consentimiento, todas esas tienen esta multa. Y la última multa y la más grave, porque todas son sanciones administrativas, pecuniarias, etcétera, es que en el caso de insistir, o sea, vamos a decirlo de alguna manera, en reincidir en estas infracciones de la fracción número 3, en este caso ya te incrementa. Ya va a ir desde los 100 hasta los 320,000 días, en el caso de reincidencia. Tratándose de infracciones, porque desgraciadamente tenemos no solamente de datos regulares, sino de datos sensibles. En el caso de datos sensibles se puede incrementar hasta por 2 meses. Entonces imagínense si son 320,000, pues cuánto sería, ¿no? 640,000, pues la realidad es que eso lo vuelve unas penalidades impresionantes. ¿Qué decimos, no? Para empresas tan grandes, pues igual y no es tan simbólico, pero sí, la realidad es que son fracciones sumamente altas. Por eso ellos son muy cuidadosos y muy especializados en trabajar con esto. Denme un minutito, espérenme tantito. Ya, una disculpa. Bueno, entonces tenemos todo este juego de las multas. Para esto, para que el instituto pueda generar o pueda imponer este tipo de multas, claramente pues debe de fijarse y debe de tener en cuenta varias cosas. Entre ellas la naturaleza del dato. No es lo mismo una corrección o no es lo mismo, no sé, un nombre que una situación de salud, ejemplo.
Obviamente la naturaleza del dato varía. Hay datos más complicados, datos más complejos, datos que nos simbolizan como un compromiso más de alteración. La improcedencia de la negativa del responsable, ¿qué quiere decir? A ver, ¿actuó por culpa o actuó por dolo? ¿No? A ver, ¿qué fue? ¿El carácter fue intencional o no? Sí, porque también cuenta muchísimo. A veces digo, ay, no, pues fue un error lo que decía en este caso el aviso de Televisa. Puede ser por algún error humano o por algún error técnico. Ah, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si es con toda la situación intencional? Pues esto va a incrementar la pena. También la capacidad económica del responsable pues juega un papel muy importante para que se puedan imponer estas multas. Y por supuestísimo la reincidencia. Si es la primera vez que lo cometes, bueno, está bien, no sabías, pena no tan alta. Pero si ya te lo dije y lo volviste a hacer y hacer y hacer, no, bueno, eso ya tiene otra situación. Esto se impone sin perjuicio. Aguas. Estas multas son exclusivas de esta legislación, pero eso no exime que también se pueda tener por parte del responsable una responsabilidad civil o hasta una responsabilidad penal para él. Entonces, imagínense hasta dónde puede llegar la parte de responsabilidad. ¿Por qué decimos penal? Puede haber como tal una mecánica o puede haber una cuestión de delito, ¿no? Que pueda sancionar esta cuestión de tratamiento indebido de datos personales, sí lo hay. En este caso ya se hablaría de los 3 meses a los 3 años de prisión. Aquella persona que tenga la autorización para trabajar con datos personales, que tenga el ánimo de lucro, como este ofrecimiento y venta de productos y servicios, y provoca una vulneración de seguridad a las bases de datos. Y tenemos una segunda, bueno, 3, porque son 3, la del 67, la del 68 y la del 69. La segunda nos habla ya de prisión de 6 meses a 5 años, o sea, ya está prácticamente considerada como delito grave, a aquel que quiera alcanzar un lucro indebido y trate los datos personales a través de un engaño, aprovechándose del error que tenga el titular o quien esté autorizado. ¿No? En este caso de estas personas que han vendido bases de datos y demás, esto pues ya es una penalidad más grave. Y si por alguna razón estas conductas se cometen en datos personales sensibles, las penas se pueden duplicar. O sea que de 5 años se pueden convertir hasta 10. Un delito completo y 100% grave. O en su defecto, si es una vulneración del 67 y se duplica la de 3 años, pues también atraviesa la media aritmética. También se convierte en un delito grave. Y con eso nosotros terminamos nuestra legislación federal de protección de datos personales. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, Miss. ¿No? Bueno, si no tenemos dudas, vamos con nuestro siguiente tema, que es precisamente el flujo de datos transfronterizos. ¿Qué encontraron de esa legislación? Bueno, más bien no de esa legislación, sino de ese tema. ¿Quiere que inicie, Miss? Claro que sí, adelante, Pati. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que, bueno, en efecto, el término que estamos aplicando, pues es la circulación de datos o de información a través de todo lo que son las fronteras nacionales o internacionales, y estos son para su procedimiento, almacenamiento y recuperación o trato de los mismos. Pero cuando ya te pones a estudiar un poquito más a fondo todo lo que manejan, pues también implica pues cosas positivas y negativas, ¿no? Porque pues dice, ay, está muy padre, ¿no? Porque los datos se van a ir a nivel nacional, puedes buscar, puedes hacer, inclusive en algunos artículos hablaban hasta de democracia y paz con el hecho de que tú puedas manifestar lo que sientes, lo que piensas en una página, en un blog, y pues gire a nivel internacional. Pero también hablaban de cosas negativas, ¿no? A mí se me hizo eso muy importante porque es la vulnerabilidad de tus datos en la red. Muchos coincidieron en que pues lo que está en la red o lo que llega ahí, pues ya no se puede salir, deja de ser privado automáticamente. Y muchas páginas pues están a la expectativa de que tú publiques algo para robarlo, para gestionarlo, para venderlo. Inclusive hablábamos de que una foto, por ejemplo, a nivel
a nivel delitos de pornografía, pues la subes, un video que he subido, pues normalmente da la vuelta al mundo de manera inmediata, ¿no? Obviamente en páginas ilegales, en forma ilícita. Y en nuestro país, pues estábamos hablando ya cuando decíamos que cómo nos trataba nuestro país estos datos, pues estábamos en pañales porque realmente la legislación en la cual llegó México a unirse, pues estamos hablando que había en otras partes del mundo, desde 1981, estaban empezando a manejar estos datos, a buscar la gente para que no se perdieran. Y en nuestro país fue hasta el 2018 que se buscó la forma de tratarlos, inclusive bueno, yo consulté inclusive el diario oficial de la Federación, donde se publicó su adición al tratamiento de estos datos, pero pues ya con otros países. Y lo único que buscaba México, o lo único que tiene como que garantizar México, era la integridad y la confidencialidad confidencialidad de los datos personales y salvaguardar los derechos humanos y las libertades. O sea, tampoco como que tiene un fin de proteger los datos o lo que llegue a la red, ¿no? También me llama mucho la atención que aquí en México hay una Dirección General de Transparencia donde se trata de regular este dato, bueno, perdón, este uso de los datos. Hablábamos también de que, no sé si lo vayamos a manejar, pero hay unos, hay unas redes a nivel internacional que manejan estos datos, inclusive la más importante a mi gusto es la red bancaria de intercambio de mensajes financieros, que esta permite a nivel mundial precisamente el concepto de la información de la persona, pero si el banco tiene presencia en México o la tiene a nivel internacional, pues tus datos van a estar circulando por el mundo, ¿no? Se me hizo muy interesante, pero siento que nuestra legislación está como que, pues, la comparación es mala, pero así como que en pañales todavía. Sí, efectivamente, muy bien, Pati, muy, muy interesante la información que nos compartes. Sí, es toda una problemática y desgraciadamente no se había tomado como problemática antes. O sea, no representaba Eh, para nosotros algo distinto. Dígame, Carmen. eh, También igual, anexando digamos un poco a lo que dice Patti, también medio busqué igual, pero también noté que había creo que un como convenio. Entonces igual, pero me parece que ese estaba abierto en Estamburgo, pero igual como Patti comentó que igual en México fue en el año, igual busqué y también medio vi que también tenía que presentar un protocolo también, porque estaba sujeto a ratificación, aceptación y aprobación. Igual cualquier signatario igual de ese protocolo no podrá igual ratificar ni aceptar, al menos que igual pueda ser ratificado, aceptado y aprobado. También tenía como que en ese convenio, yo no lo encontré, sinceramente busqué, pero no encontré el convenio. Entonces, igual intenté buscar varias partes, pero no lo encontré. Pero igual dice que se tenía que depositar en el secretario general del Consejo de... Ok, sí, claro, pues es que todo partió a nivel internacional, o sea, la realidad es Profe, que no fue una iniciativa, ¿no? O sea, no fue una iniciativa mexicana, sino realmente partió pues a raíz de que muchos países ya tenían mucho camino andado, porque ya habían vivido y ya habían, digamos que de alguna manera sufrido las problemáticas de este flujo de datos. Ya era inevitable que México no entrara al trabajo y no entrara a esta manipulación, porque al final de cuentas ya vio peligrar muchos datos, desde la parte financiera, la parte personal, la parte bancaria, la parte económica, la parte política, porque luego hasta eso. Entonces todo pues estaba en juego y no tenían de otra, porque eso sí, es un tema bien complejo, o sea, no se encuentra así como flujo de datos transfronterizos, dos puntos y aparte, o sea, no, la realidad es que hay muchos aspectos relacionados y que luego ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estaban relacionados con este tipo de temas, ¿no? Y que han tenido que profe, ver de alguna manera distinta. Dígame, Abraham. yo encontré en relación al tratado que mencionan, fue en una convención celebrada el 28 de enero de 1981, reitero nuevamente, 1981, en Estamburgo, Francia. Ahí mismo se adoptó el convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Dicho convenio
fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de nuestro país el 26 de abril de 2018 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del mismo año, 2018. También encontré que fue depositado en la Secretaría General del Consejo de Europa, que es donde se encuentra depositado. Y bueno, el fin del presente convenio es garantizar en el territorio de cada parte a cualquier persona física, sean cuales fueran su nacionalidad o su residencia, el respeto a sus derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal correspondientes a dicha persona, y entre paréntesis le puse protección de datos. Es lo que tengo sobre el convenio que están dialogando. Sí, efectivamente, ya su compañero ya nos da como que los datos más, ahora sí que más importantes de dicho convenio y tienen que ver con este tratamiento automatizado. Porque ahorita es imposible que un flujo de datos transfronterizos se dé de otro mecanismo, pues tiene que ser forzosamente automatizado para estos datos que se consideran de carácter personal. El convenio tiene unas 33, 35 páginas, algo similar, y de hecho sí lo tienen, de hecho lo tienen cargado, o sea, está en línea y podemos ahí constatar todas las, digamos que las prerrogativas que se dan en cuanto a la parte de poderlo generar. Como comenta su compañero, efectivamente, ¿no? La anexión de México viene en cuanto a esta necesidad, pues de una globalización de la cual era inevitable que todos estos datos trascendieran fronteras, que toda esta inmersión que se tiene de comunicación entre diferentes países del mundo, pues no se podía evitar. Entonces, al momento de decir que no se pueden evitar, ¿qué quiere decir? Pues que de alguna directa o indirectamente tenemos que buscar la manera de protegerlos, de proteger este trasiego de información, por decirlo de alguna forma. Muy bien, muchas gracias. A ver, déjenme ver que no sé dónde dejé. Ah, acá está. Creo que como Y dato es que curioso, Miss, nada más es que esa adición a ese convenio, pues se estableció, pero únicamente para la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, de los que habíamos visto que sí estaban obligados a conservar esos datos, como eran los bancos, como era en este caso las funciones crediticias, todas las secretarías crediticias, porque para los demás no se aplicó como tal esta norma, por así decirlo. Claro, pues es que, vaya, los sujetos obligados, yo creo que lo habíamos comentado en algún momento, los sujetos obligados son la cuestión pública, o sea, las autoridades públicas, para que me entiendan. Todos los demás son sujetos particulares. Entonces, se hace una obligación directa a tenerlo que controlar desde la parte gubernamental, pero por supuesto que ahí decimos, no, pues debería también de aunarse o de agregarse la parte de los sujetos particulares, porque ahí entran todas las entidades privadas. Ahí entra toda la parte de que, pues las empresas, todos aquellos que manejan productos, que manejan servicios, que manejan un montón de cosas. Y sería justo y necesario que por supuesto también les aplicara a ellos. Puede ser que tenga que ver con una evolución legislativa, ¿no? Que primero vamos como paso a paso. Desgraciadamente o afortunadamente, pues tienen que meterle prisa, porque por supuesto que ahí es cuando vemos gran parte de vulneraciones. Yo ya sé que si le dejo una información a X o Y secretaría, a X o a Y órgano centralizado, descentralizado, sé que va a estar seguro, sí, pero ¿qué pasa con todo este mundo de empresas o este mundo de sujetos morales particulares? Con los que yo tengo relación y saber Dios, decíamos hace rato, ¿no? Y su compañera lo decía. Bueno, pero ¿cuáles son estas filiales? Y a mí, ¿quién me garantiza que la filial sí va a responder o sí va a respetar mis datos personales, sí los va a tratar como debe? ¿O quién va a decir que la subsidiaria? ¿O quién va a decir que el colaborador, que el auxiliar? Pues ni siquiera sé quiénes son. Entonces, ahí tenemos una problemática que todavía se tiene que abordar y que tarde o temprano la van a tener que abordar, digo, y esperemos no sea como tan lejos, porque la realidad es que no nos falta tanto, o sea, todos ya es inevitable que tengamos un nexo, que tengamos una conexión en la cual nuestros datos tengan que irse o trascender alguna frontera, ¿no? Esa es una de las realidades. En esta parte del flujo de datos transfronterizos, efectivamente el que da, vamos a decir que la definición, porque podríamos decirlo de alguna manera, no tiene que ver con una cuestión legal, sino con una cuestión económica.
y fue precisamente el Consejo Económico de la Organización de las Naciones Unidas, que define a este flujo de datos como una circulación de datos, una circulación de información a través de fronteras nacionales. ¿Para qué o por qué? Para que se pueda dar el procesamiento, el almacenamiento y la propia recuperación de estos datos o de esta información. Esta transmisión que podemos visualizar en el día a día de los datos a través de diferentes fronteras, pues por supuesto que nos empieza a dar surgimiento a una problemática que claramente tiene que ver con las leyes, que claramente tiene que ver con el marco jurídico. Y que como hemos podido visualizar con todo lo que acaban de contribuir, por supuesto que genera repercusiones en todo tipo de derecho. Lo comentaba su compañera, sujetos obligados, claro, porque lo hemos visto en repercusiones de derecho público, pero también lo hemos visto en estas repercusiones en derecho privado. Y si a eso le agregamos, pues obviamente la intervención, ¿no? El apoyo de todas estas partes informáticas, de esta parte de comunicaciones, pues por supuesto que aumenta con gran rapidez y con gran facilidad que muchas de las veces pues puedan tanto salir nuestros datos, pero también entrar datos de otros países. Hasta que llega un momento en que como ya son muchos, ya son tantos, ya son varios, pues ya no se puedan controlar, que eso es lo que tenemos el problema en cuanto al control. Decía hace un momento también su compañera con una contribución muy asertiva. En el caso de la pornografía o en el caso de este tipo de contenido de ese carácter ilegal, es imposible. Es imposible que esta viralidad que ya se pudo haber dado en páginas ilícitas se pueda tumbar de la red. O sea, se queda ahí, desgraciadamente a veces ha quedado de por vida. Y esto simboliza pues claramente un problema porque ya no hay la posibilidad de poder controlar este tipo de datos. Las fronteras, bueno, ya vimos que desgraciada o afortunadamente estas barreras o estas fronteras físicas, ¿no? Que generalmente pensábamos que dividían a un país de otro, ya se han atravesado y prácticamente se van haciendo nada a comparación de este avance informático y de este avance tecnológico. Y por ende, en muchos de los casos, pues hasta empieza a poner, digamos que en tela de juicio, este ejercicio que tienen los estados-nación acerca de la soberanía política, ¿no? Porque llega un momento en que también ya no saben controlar qué entra y qué sale. Y con ello, pues apoyándose de las telecomunicaciones. Más adelante vamos a hablar de esta teleinformática. Y precisamente de ahí, pues es donde viene a dar pauta o viene a darnos parte de la entrada a este flujo. Decíamos, no, nuevo no es. O sea, el flujo de datos se ha dado muchísimos años antes. De hecho, se empezó a hablar del propio concepto por allá de los años 60. El detalle, pues es que no se había legislado, el detalle es que no se había visto como un gran problema y la realidad es que se generaba así. Ahora, de este flujo de datos transfronterizos podemos hablar muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo entender, porque bueno, claramente es un aspecto legal, pero por supuesto que a veces no podemos hablar de un aspecto legal para darle solución si ni siquiera entendemos la raíz o entendemos la importancia del problema. Vemos, ¿no? Pues es circulación de datos e información a través de fronteras para que se procese, se almacene, se recupere. ¿Por qué es un problema? Porque digo, yo el flujo de datos decían también hace un momento, bueno, es que es una ventaja, ¿no? Es algo bueno, pero también es algo que puede ser malo. ¿Por qué? Porque genera un problema, porque en el momento en el que genera un problema es cuando el derecho empieza a actuar. Siempre yo lo he dicho, el derecho tiene esa parte de poner las reglas del juego. Y las reglas del juego se ponen por dos cosas, para evitar una problemática futura, para evitarla, o en su defecto cuando ya está, poderla controlar o poderla mitigar. Y en datos transfronterizos, pues no fue la excepción. ¿Por qué se cataloga como un problema? Porque precisamente se da una limitación o también se puede favorecer a que los datos estén circulando a través de países. Esto los países lo van a ver en base a qué. A ver, ¿en qué beneficios me puede ocasionar o qué perjuicios me puede ocasionar el hecho de que haya datos que entren y salgan de mi país? Bueno, de acuerdo a eso, cada país pues va tomando sus propias decisiones, va tomando sus propias medidas
y por ende, bueno, pues va generando una búsqueda de. Hay diferentes flujos de información porque no toda la información va enfocada a lo mismo. Hace un momento comentaban ejemplo de la cuestión económica, ¿no? De la cuestión financiera. Pero tenemos también información especial. La información especial es esta que tiene que ver con la parte empresarial, con la parte comercial y básicamente tiene que ver con este intercambio de conocimientos. ¿Para qué nos sirve intercambiar información de conocimiento a través de fronteras? Porque eso va a ayudar a que las actividades que se desarrollan dentro de un país nos hagan ser mejores, desde la parte o sea, de capacitación, desde la parte educativa, desde la parte científica. El hecho de que, por ejemplo, nosotros manejemos plataformas educativas que no son creadas en México, que fueron desarrolladas en otro país y que transfieran o que transgredan esas fronteras y lleguen a nosotros para poderlas utilizar, es un flujo de información. Solamente que es información especial que sirve para la educación, para la capacitación, para la formación. Tenemos otra que es información meramente comercial. Esta información meramente comercial pues tiene que ver con una forma o con una cuestión mercantilista de distribución, ¿no? Lo que muchas de las veces escuchamos como canales de distribución. De esto precisamente se pueden distinguir flujos generales y flujos especializados. Ahí es donde podemos encontrar bases de datos, donde encontramos sistemas documentarios, pueden ser de cualquier índole, bancario, financiero, bursátil, es más, hasta de comercio de todo este esparcimiento. Discos, películas, programas de televisión, programas de cómputo, tecnologías, todo eso es una información comercial. Si yo, no sé, voy a ver X o Y película al cine, pues no es una, bueno, si no es mexicana, pues no, pues es una película de cualquier otro país que tiene que transferir o que tiene que traspasar fronteras para llegar a nosotros, porque si no, pues imagínense cómo estaríamos. De ahí tenemos la información empresarial. Estas ya tienen que ver en cuestiones que distinguen, ¿no? De alguna manera, pues a la cuestión privada, porque esta ya no tiene que ver con la parte pública, ya tiene que ver con la parte privada. ¿Qué hay, qué no hay, cuánto hay, etcétera? Y bueno, para esto, pues las empresas utilizan este flujo de comercio, ¿no? De empresas. ¿Por qué? Pues porque también tienen que ver cuántas empresas transnacionales nos encuentran en el país o muchos mexicanos han ido a otros países a generar o a formar nuevos negocios, a formar nuevas empresas. Y tiene que ver con cómo las empresas deciden, cómo las empresas se administran y de alguna manera cómo pueden generar operaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos una de las cosas importantes que podemos ver, no solamente en el flujo de información, sino de manera general en todo. Eso es una de las partes interesantes por alguna manera. A ver, déjenme ver así como me va apareciendo el mensaje, si lo hago, espérenme tantito. Ok. Bueno, ustedes pueden leer el comentario porque su compañera lo hizo para todos y genera, pues obviamente el comentario de que si por eso la Interpol es un intermediario para ese flujo. Pues sí, porque de hecho la Interpol, pues es una organización de política criminal que precisamente ayuda a las personas que han sido victimizadas por miembros o por algún otro país. ¿No? Esta organización, digo, es bien importante porque dentro de su complemento o de su propia organización tiene 194 países miembros. Y es muy interesante porque ellos desde la alta perspectiva pues ayudan también a la policía de ciertos países a que pueda haber un nexo de colaboración y que por ende pues, se pueda generar. De hecho, la Interpol, al ser un intermediario, sí ayuda, porque él ayuda a que este intercambio y acceso de información se pueda dar. Sobre todo información que se relaciona con delitos, con delincuentes, etcétera. Para eso es para lo que ayuda. Si hay un delincuente en México, bueno, no sé, un delincuente mexicano en Rusia, ¿no? Y fue a cometer actos en Rusia, pues sí puede favorecer, porque él va a ser el intermediario para solicitar y para poder generar este intercambio de información. Entonces, sí, la realidad es que sí. Y está, digo, es muy interesante porque
El control que ellos tienen, sobre todo por la cuestión de barreras, o sea, las barreras mecánicas y las barreras técnicas que ellos tienen son bien interesantes porque ellos ya cuentan con satélites, ya cuentan con una serie de cosas ya muy interesantes, muy avanzadas, que precisamente pues genera una comunicación constante en la cual pues pueden ir teniendo el contacto y de hecho, no solamente la Interpol con los demás o los países con países. De hecho, a estos países miembros se les autoriza a que puedan entrar a sus bases de datos. O sea, yo no. México, ejemplo, sus servicios de seguridad pueden acceder a las bases de datos del Interpol. Y lo interesante es que lo hacen desde tiempo real. ¿Por qué? Pues porque generan o cuentan con toda la base de localizaciones remotas, que es lo que desgraciadamente, pues, bueno, no sí desgraciadamente, pero es por una cuestión de economía, porque no es barato. O sea, la realidad es que para tener ese tipo de tecnologías, pues por supuesto que hacen una situación compleja. Es más, si pudiéramos decir de este intercambio de información, hasta podemos catalogarla como intercambio o flujo transfronterizo de información especial, porque ellos precisamente celebran o generan conferencias, foros con otros países precisamente para esto, para que intercambien experiencias, para que intercambien ideas, para que los policías y toda esta mecánica judicial de otros países pues se pueda capacitar, digamos, de alguna manera en este trabajo o en este tipo de conocimientos, ¿no? Y eso, la realidad es que está muy padrísimo porque que lugares o países como el nuestro y como muchos otros, pues puedan tener conocimientos especializados de otro tipo de países. De hecho, en la actualidad creo que la Interpol tiene creo que 10, no sé si 16 o 18 bases de datos. Imagínense, o sea, no trabajan como regularmente se trabaja con una. Ellos trabajan con 16, no recuerdo, 16, 18 bases de datos policiales en las cuales pues tienen todo el catálogo, o sea, toda la información de los delincuentes o de los presuntos, de los delitos, sus nombres, sus huellas, toda esta información que se les puede generar, ahí la tienen. Y si en otro país está en una mecánica de investigación, pueden tener la accesibilidad en tiempo real. Si yo busco una huella, si yo busco sobre todo en delitos internacionales, si yo busco un pasaporte robado, lo puedo generar a través de ahí. Y si eso le agregamos que pues claramente ellos tienen una capacitación genial en toda la parte forense, híjole, pues la realidad es que eso hace al Interpol pues claramente lo que es. Y ayuda a darle toda esta plataforma mundial a todos y cada uno de los países. Así que sí ayuda. Sí podemos hablar del Interpol como un intermediario o un controlador sí de es, flujos de información. Dígame. y sí es en tiempo real, ¿eh? Bueno, justamente a mí no, pero mi cuñado investigó un caso de pornografía infantil y cuando entró a la página, por ejemplo, las páginas de pornografía están reguladas y realmente saben quién entra. El problema es el contenido. Cuando el contenido ya es sin consentimiento, actúas de violación, se le llama otro tipo de contenido y este te lleva a pornografía infantil o a otro tipo de cosas que no están reguladas, automáticamente entran a tu computadora. A mi cuñado le pasó y salió su anuncio, usted está siendo rastreado, está entrando este nick tiene pornografía infantil, identifíquese o hacemos esto, o sea, fue todo un show porque sí estaban en tiempo real, ¿eh? En tiempo real entraron a tu máquina, se metieron a su máquina, él tuvo que justificar que era perito, que estaba siguiendo un dato, que estaba haciendo esto, que estaba haciendo el otro, y fue así textual, o sea, estoy entrando y te estaba llegando el aviso de que estabas entrando a un sitio que estaba vigilado, o sea, fue todo un show, y sí es sorprendente porque pues fue aquí en Puebla, o sea, ni tan siquiera fue en otra parte de, digamos, hay con muchísima tecnología en un país de primer mundo, no, fue aquí en Puebla, y te estaban rastreando en ese momento que entró mi cuñado a esa página. Claro, sí, la realidad es que digo, como todo, hay que aceptar, ¿no? La situación de todo lo bueno que puede generar. Decíamos hace rato, ahorita vamos a hablar, ¿no? Porque siempre, ay, lo malo, pero no todo es malo, hay cosas muy buenas y este flujo de datos de información puede ser tan bueno
porque pues ayudan de cierta manera pues a desmantelar redes, sobre todo redes pues de crimen organizado, de delincuencia organizada, pero también de pornografía, de explotación sexual, de trata de personas, de tráfico de órganos y de una serie de cosas tan impresionantes. Y eso es una de las ventajas que yo le veo al Interpol muy, muy buenas, o sea, muy complejas, porque el hecho de que puedas trabajar o de que puedas brindarle información, colaborar con la policía de otro país, ¿no? Y le puedas brindar tu información, compartírsela, compartirle los sitios, compartirle la investigación, compartirle todos los datos que tengas en tiempo real, eso puede ayudar bastante. Y sí, ellos trabajan a través de no sé, como de estas redes, como de esta pesca, porque obviamente van detectando la parte de los usuarios para ir dando quiénes son los que cargan, quiénes son los que manejan obviamente las páginas, quién arma la estructura, quién cobra, cuáles son los datos financieros. Toda esta información pues se va guardando en estas bases de datos, porque les digo que la Interpol no tiene una, tiene muchísimas. Y eso ayuda, pues claro, pues a que cada vez pues se puedan aunar más informaciones de coordinación y que todos puedan tener pues una estructura mundial, porque pues ya vimos, desgraciadamente, muchos de los delitos no solamente se cometen en el país, a veces digamos que la materia del delito se hace en una, pero la comercialización, la retribución, lo que sale de ganancias se da en otro país. Entonces no podemos estar a ciegas, pues eso ayuda a que la policía a nivel internacional pues pueda trabajar con todos los gobiernos y sobre todo con tecnología de alto nivel que a veces pues muchos países no tienen, ¿no? Y que por ende pues se les complica más todavía la investigación de este tipo de delitos. Entonces la realidad es que está súper completa. De hecho, ellos tienen, digamos que como departamentos especializados, ejemplo, terrorismo, ejemplo, ciber, porque tienen cibercrimen y tienen por ahí otra conducta delictiva en la cual genera tendencias delictivas mundiales. Y sí, la Profe, realidad es que si queremos saber de esas, creo que la Interpol es un excelente dato. Dígame, Abraham. yo pienso que aún sigue siendo un poco incapaz la tecnología para poder combatir la delincuencia. Aún sigue siendo muy vulnerable en temas de seguridad. Sí, claro. No, pues es que falta muchísimo. O sea, la realidad es que falta demasiado. Y gran parte de esa delincuencia, pues ni siquiera, fíjense que a veces ni siquiera necesitaríamos tanto de tecnología y demás. O sea, ya el problema es más interno, ya el problema es de familias, ya el problema es de personas, ya el problema es de otro tipo de cosas. Obviamente la tecnología, la desgracia es lo que nos pasa a todos. Los criminales se preparan a veces hasta más que los profesionales, hasta parece que aman más lo que hacen que uno, y eso genera que ellos vayan buscando más y más y más y más avances. Y por ende, pues obviamente eso complica los trabajos pues de las personas que se encargan de todas estas ramas, porque pues, al final de cuentas, imagínense la cantidad de delincuentes mundiales, bueno, que hay en todo el mundo, y la cuestión de departamentos especializados en los países que puedan generar. Si todos los países tuviéramos una Interpol, no, hombre, pues sería otra cosa. Aquí el detalle, pues es que no se puede. Por cuestión, dicen que por cuestión económica, por cuestión de logística, digo, por 50 millones de razones que no vamos a discutir. Pero sí, por supuesto, todavía va faltando y sobre todo va faltando mucha especialización en todos aquellos que se dedican a todo este trabajo y no solamente la parte informática, los abogados, los policías, los peritos, los jueces, pues, toda la mecánica, porque es una maquinaria, ¿no? Y con pura Profe, tecnología, pues no se va a hacer. Dígame. otro dato que encontré en este flujo de datos transfronterizo es la soberanía que tiene cada país al determinar el uso de datos, a pesar de que existen tratados internacionales. En este tema de la Interpol, pues no puede invadir más de su esfera territorial. No, Profe, pues yo es que tengo es una duda. colaboración. ¿Mande? Yo tengo una duda. Adelante. Bueno, por lo que estoy escuchando y todo, y bueno, yo también sabía que la Interpol, pues sí es un intermediario,
para para investigar ciertos delitos o ciertos ilícitos, ¿por qué no se puede censurar la famosa Deep Web, que es la red oscura? Pues de hecho, bueno, por lo que yo también sé, es que la mayoría de ilícitos también se llevan en forma como, bueno, en vivo, por decir, violaciones, asesinatos, y se están ahí reproduciendo pues en forma viral, se puede decir, o directa. ¿Por qué no pueden censurar eso? Pues es que no es que lo puedan censurar, lo que pasa es que censuran y vuelven a generar, ¿cómo podríamos decir? Carga de contenidos. O sea, tú puedes borrar ahorita uno y están saliendo 1000. ¿O por qué? Porque pasa lo mismo con la Deep Web. La Deep Web es una red, decirlo de alguna manera, a nivel mundial. Entonces, la realidad es que es bien complicado, porque mientras tú estás trabajando en generar la situación, pues cuántos contenidos y cuántos ingresos y cuántos usuarios y cuántas personas que están generando más contenido. Acá lo que se va haciendo es que se va de alguna manera como desmantelando por partes. De hecho, tiene algún tiempo que precisamente Alemania, que fue Alemania, quitó, bajó de alguna manera una página que era precisamente algo así como el mercado ruso, pero de la Deep Web, que se llamaba Hydra Market. Y era un rollo de un mercado negro y que estaba funcionando desde, bueno, estoy hablando hace como 6 7 años. Y precisamente es eso, o sea, tú vas desmantelando, pero no puedes desmantelar tú lo de todo el mundo, pues es imposible. O sea, la realidad es que vas trabajando como por partes. Ahí, por ejemplo, se vendían documentos falsos, se lavaban muchos millones en estas, ay, ¿cómo se llaman estas monedas virtuales? Las criptomonedas. Ah, bueno, pues resulta que esta red robaba criptomonedas y obviamente lavaba millones a través de estas criptomonedas robadas. Es toda una mafia, porque no es sencillo. Y obviamente no les estoy hablando, hay 100 criptomonedas, o sea, les estoy hablando de cientos de millones de estas. Y precisamente básicamente también era un mercado de drogas, les decía, pues, lavado, falsificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente se va desmantelando, o sea, se va generando la baja para poderlo cancelar. Y precisamente ahí, digamos que no fue exclusivamente del organismo que estamos hablando, pero sí fue a través de esta situación alemán. Y no solamente fue la propia, ¿cómo se llama? O sea, la propia autoridad alemana. De hecho, tuvo conjunción, para que nos demos una idea de lo complejo, o sea, que no son chalupas. Lo hizo en conjunto con la DEA, con el FBI, lo hizo con la Oficina de Investigaciones de Seguridad de Estados Unidos y obviamente pues la propia CIT, que es una organización alemana de ciberdelincuencia. O sea, lo hicieron entre todos para poder desmantelar pues esta gran red que se consumía a nivel mundial. O sea, porque aunque era de allá y operaba técnicamente allá, la realidad es que no, se andaba, digamos que girando y rotando por todo el mundo. Y de hecho, estas redes no son perpetuas, muchachos. No crean que estas redes que ustedes pueden encontrar o este contenido de la Deep Web, no, pues lleva añísimos funcionando y nadie lo quita. Claro que no. Diariamente se están desmantelando este tipo de páginas y este tipo de redes, pero se cae una y pues surgen otras muchas. De hecho, esta que les comento fue muy famosa por el tiempo de durabilidad, porque tenía varios años funcionando y no la podían tumbar hasta que ocurrió esto. Y bueno, pues ya ahí pudimos darnos cuenta. Supuestamente, a lo que se decía, había 19,000 vendedores y 17 millones de cuentas de clientes. O sea, imagínense 17 millones, a ver, rastrea a 17 millones de cuentas y a tus 19,000 vendedores. Pues la realidad es que no es sencillo. Por eso no les quedó de otra, bueno, yo pienso que no les quedó de otra, que precisamente colaborar y buscar que participaran pues otro tipo de organismos que también tienen el conocimiento y el trabajo con este tipo de situaciones o con este tipo de delitos, porque cada delito tiene su propia especialidad. Y les estoy diciendo que esto de Hydra Market no fue hace años, ¿eh? O sea, acaba de pasar hace creo que 3 días. O sea, sí se los pongo. De hecho, si gustan, busquen información de esta
digamos que de esta nota y está muy interesante porque ya llevaba como 6 años, yo creo, porque yo la llegué a escuchar hace como 4, o sea, de tener como 6, o tenía como 6 años funcionando y no la podían tumbar hasta apenas. Entonces imagínense cómo estamos. Ajá, claro, sí, 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 pues el Bitcoin ha sido toda una temática y se ha visto en la obligación porque era, digo, sería un paso muy fuerte, pero sería una parte de poder volver homogénea la moneda a nivel mundial. Pero bueno, pues muchos países con toda la situación del mundo y todo el conocimiento válido, pues muchos de ellos decidieron no hacerlo, ¿no? Y decidieron no aceptarla o no reconocerla como parte de un sistema monetario. Vaya, ahí viene este flujo de información que precisamente nos va llegando a todos los países, pero vemos que sí y vemos que no. Decía su compañero hace ratito, ¿no? Pues es que es la parte de soberanía. Claro, aunque yo esté suscrito a un tratado internacional, sigo teniendo esta diligencia para poder decir que sí, que no, como sí, como no. Hasta dónde sí puede transgreder. Porque si yo doy la pauta abierta, ¿no? O sea, yo doy todo el abanico abierto a este flujo de información, no, hombre, esto puede poner en un serio riesgo hasta una cuestión política y gubernamental. Entonces, por eso no se crean, por eso también los gobiernos a veces no es de que no puedan, sino que también tienen que tener sus medidas, tienen que tener sus restricciones poco a poco, porque si no se trabaja de la manera debida, puede descontrolarse una situación y desembocar en grandes problemáticas que alteren la paz pública. Y esto pues claramente nadie se lo va a permitir, por eso sí colaboramos, pero así como paso a pasito. Tenemos también la información empresarial. En este caso decíamos hace un ratito, ¿no? Pues toda aquella que tenga que ver con las empresas, ver cómo se administran, cómo operan, cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, bueno, tenemos varias problemáticas y ahorita vamos a hablar de esas, bueno, vamos a hablarlas de una vez porque los tenía en otro material, pero bueno, pues podemos trabajar acá. Problemáticas que podemos ver particulares, porque hay muchísimas, es precisamente la parte de las tarifas, ¿sí? ¿Qué pasa con las tarifas y con la parte de los régimen o el régimen fiscal que se va aplicando? En este caso, bueno, ya vimos, afortunada o desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede? Mm, no sé, no podría decir si afortunada o desafortunadamente, porque verdaderamente tiene sus pros y sus contras, ¿sí? En este caso, bueno, toda la información que se maneja, si se dan cuenta, tiene que ver con el contenido económico. ¿Por qué con el contenido económico? Porque claramente la información tiene un precio, tiene un coste, ¿sí? Y por ende, pues como está cotizada a cierto nivel, pues muchas de las veces esto genera que se pueda aumentar o se puedan disminuir las tarifas, dependiendo cómo se pueda manejar y dependiendo cómo lo pueda generar la parte del país o la parte de la situación como tal. En este caso tenemos también la parte de la soberanía de los estados. ¿Podría atentar contra la soberanía de los estados? Que era un comentario que muy acertadamente hacía su compañero Abraham. Pues claro que sí. ¿Por qué? Pues porque la teleinformática tal cual sí va a incidir en varios valores que puede tener una persona, ¿no? Y obviamente si lo hacemos por muchos, pues que puede llegar a tener una nación. En ese momento, precisamente por esa razón, es que los países se ven obligados a poner reglas, a poner un control jurídico, que por lo menos si no puede controlar al 100%, por lo menos pueda limitar ciertas situaciones, que sí puedes hacer y que no puedes hacer. Si bien es cierto, la información te va a llegar, pero hay cosas que en tu país van a estar prohibidas, ¿no? O que en tu país van a estar de alguna forma limitada, ¿sí? En este caso, bueno, ¿qué pasa con el uso lícito de datos que se transmiten al extranjero? Que es una de las cosas que más vemos de forma recurrente. En este caso tenemos el envío. Hay mucha información que se manda a otros países. Y desgraciadamente a veces es tanta, ¿no? A veces es información tan complicada
que se va de las manos del derecho, ¿no? Y que por ende tal vez yo sí, vamos a pensar que México sí, a ver, mi información acá tiene reglas, tiene normas, tiene leyes, tiene un marco jurídico, pero ¿qué crees? Al lugar donde se va a ir tu información, en ese lugar probablemente no es tan estricto, probablemente no tiene este marco regulatorio. Entonces, ahí, ¿qué pasa con tus datos? ¿Se quedan vulnerables? Pues muy probablemente sí. Y si eso llegara a pasar, ¿qué puede simbolizar esto? Pues puede simbolizar que se atente de una manera o de una forma muy grave ya hasta los propios derechos personales de las personas de cada país, que puede vulnerar hasta su propia seguridad. Esto se manejaba mucho, ejemplo, en la parte de la protección de testigos, ¿no? Que mucha información que se fugaba en países, ejemplo. Resulta que la protección se da en, no sé, en Estados Unidos, y resulta que se iban para Panamá. Y en Panamá, pues, ¿qué creen? Pues el régimen es blando, hay mucha corrupción, hay mucha situación, y esta información se fugaba. Entonces, ¿esto qué provocaba? Pues por supuesto que puede provocar en un atentado grave, en un derecho personal, pues hasta la propia vida, ¿no? O sea, la propia vida, la propia salud, la propia integridad, ya yéndonos en casos más complejos. Tenemos la parte de la propiedad intelectual de la información, ¿sí? O otra que también vamos a comentar, y lo vamos a comentar en el siguiente tema, que es protección de programas de computación y de base de datos. También es otro detalle, porque muchas de las veces hay disputa entre lo que tiene que ver con la propiedad intelectual de la información. En cuanto a que esté disponible, en cuanto a... ¿Por qué? Pues porque toda esa propiedad sirve pues para dar beneficios económicos. Y a veces pues nos falta quien se quiera aprovechar, quien malintencionadamente quiere lucrar con la propiedad intelectual de otro sujeto. Entonces, si yo no controlo esa parte, pues imagínense, ¿no? Yo creo un programa y al rato el programa está en Estados Unidos, sí, pero yo no gano un peso y allá sí lo están vendiendo, pues esto simboliza un problema, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Obvio, ¿no? Porque tenemos y tenemos que mencionar las dos. En ventajas ayuda a la paz, en las ventajas ayuda a la democracia, porque de alguna manera hay un acceso a una comunicación más libre, ¿sí? Y al tener esa comunicación más libre, pues se respeta tal vez el principio de la mayoría, y esto hace que las cosas se mantengan en paz. Ayuda, como ya lo hemos visto con el ejemplo que dio su compañera del Interpol y con demás, ayuda al progreso técnico, ayuda al crecimiento, claro, porque si yo colaboro, si yo transmito conocimientos y recibo conocimientos y se hace una cooperación, esto por supuesto que ayuda a la comunidad. Pasó, ¿no? De hecho, pasó ahorita con todo este flujo de información que se dio, con toda esta contingencia a nivel mundial de problemática de salud, ¿no? En la cual pues tuvieron que colaborar científicos de todos los lados del mundo para poder buscar mecanismos, para poder buscar vacunas, barreras de protección, y todo empezar a funcionar de una manera correcta. Pero también tenemos desventajas. Este flujo de datos a nivel fronteras también puede generar una parte de vulnerabilidad social, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo comentaban al principio cuando estaban generando su colaboración. La información que subimos a Internet deja de ser realmente mía, deja de ser privada, y en muchas de las ocasiones pasa a ser de dominio público, pasa a ser de un acceso general. Y esto, pues, por supuesto que me vulnera, ¿no? Por supuesto que puede generar la vulneración a mi propia información. ¿Amenaza una identidad cultural? Pues sí, porque lo hemos vivido también bueno, en múltiples años, porque tampoco es nuevo. Hemos visto cómo cada cultura, México es una de ellas, cómo cada cultura nacional se ha ido transformando, ¿no? Este fenómeno que es tan conocido actualmente, que es la transculturalización. Esta transculturación también tiene que ver mucho con la parte de que como estamos vinculados de manera muy cercana, sobre todo a través de medios electrónicos, con otros lugares o con otros países, vamos tomando rasgos de otra cultura y vamos dejando la propia y nos vamos adueñando prácticamente de otras. Y esto pasa muchísimo en México.
¿no? En muchísimos, de hecho, en todas estas tradiciones y costumbres lo vemos demasiado. Y eso nosotros, pues imagínense ahorita ya los pequeñitos que apenas van, no, hombre, pues ya nacen con esa transculturación prácticamente al 100%, ¿no? Porque pues ya las películas, porque ya la música, los videos, empiezas a generar toda esta parte de que aunque yo no viaje, porque luego es esa la situación, o sea, ni siquiera conoces el lugar, ni siquiera conoces a su gente, pero tal vez a través de videos, a través de cosas, tú te vas agarrando ciertos aspectos de esa cultura. Y desgraciadamente, pues muchas de las veces dejando, ¿no? Aspectos productivos o aspectos positivos de la nuestra, ¿no? Y eso ya lo vemos bastante. Y la dependencia tecnológica. Mm, híjole, ahí sí México tiene también un detalle. La dependencia tecnológica tiene que ver con la situación de este avance a pasos agigantados que va teniendo la tecnología, porque ya sabemos que hay países muy desarrollados, que la realidad es que ellos solitos hacen, crean, venden, compran, ellos solitos generan su parte tecnológica. Pero hay países como el nuestro que no, que desafortunadamente somos más dependientes a la parte de tener internet para el flujo de información, o sea que somos más vulnerables a depender de esta cuestión tecnológica y eso para muestra basta un botón, sobre todo las nuevas generaciones. Se la viven prácticamente en el teléfono celular, en la tablet, en la laptop y no necesariamente haciendo, vaya, ¿no? O sea, cosas que contribuyan en algo. Realmente es como tiempo de esparcimiento, de ocio y demás. Y sí, la realidad es que un promedio, o sea, se habla de 3, 4 horas al día, en el mejor de los casos. Entonces, imagínense 3, 4 horas ahí pegados haciendo, viendo Facebook o no sé, pues eso se vuelve un problema, porque empezamos a tener dependencia tecnológica que nos va generando una serie de cosas. Obviamente, va a haber países que tengan más esta tendencia a comparación de otros. México estamos dentro de uno de los mayores consumidores, ¿no? Y por eso lo vemos. Luego, no sé, lo vemos en aula, lo vemos en el trabajo, lo vemos es más, hasta cuando estamos con la familia, ¿no? Y creo que lo habíamos comentado en algún momento. Hasta en la calle, vaya, hay personas que ni siquiera ven por dónde van. O sea, pero ellos van aquí con el teléfono en la cara. O sea, la realidad es que ya una dependencia tecnológica y eso también ha sido a través de este flujo de información. ¿Por qué? Pues porque las plataformas y todo este tipo de cosas, pues digamos de alguna manera, pasado las fronteras de sus países de creación a todos los nuestros, ¿no? Porque pues, las redes sociales, si ponemos el ejemplo, no son mexicanas, ¿no? Son de otros países, pero al haber este flujo de información, pues nos llegan a nosotros y nosotros nos vamos volviendo dependientes. Así, ¿no? Y eso se considera, dicen que una desventaja. Yo creo que eso depende de cómo lo podamos tomar, ¿sí? Bueno, posteriormente a eso, vamos a entrar a nosotros, ahorita les digo cuáles son. Ah, porque para esto, déjenme les checo las fechas. Hasta donde yo sé, ya hoy es nuestra penúltima sesión. Técnicamente nuestra siguiente sesión sería el 16, pero revisando calendario hasta donde yo vi, el 16 no tienen clase. Creo que por la situación de Semana Santa. Así Ustedes, es, sí, ¿verdad? así Ustedes, es. a diferencia de escolarizado, ustedes iban a tener por lo menos ese día, ¿no? Escolarizado no tiene nada de vacaciones. Eso quiere decir que nosotros nos vemos y cerramos el día 23, ¿sí? Hasta el día 23 nosotros cerramos. Es nuestra última clase, sería nuestra clase 7. Y ese día hay examen. Exactamente, eso les iba a comentar. El día 23 sería su examen, pero ya sabemos que ya no lo hacemos dentro de la sesión, sino lo hacemos posterior. Si ustedes están de acuerdo, lo dejamos de 3 a 6 de la tarde. Lo aperturamos ese inter para que ustedes puedan acabar su día de clases y bueno, pues posteriormente puedan hacer el examen. No sé cómo lo consideren. Y se los pregunto porque ya no los veo la siguiente semana hasta el 23. Sí, profe, está bien. Está bien. Por mi parte Perfecto. también está bien. Ok, entonces sería, ahora les comento, ¿hasta dónde viene su examen? Hasta flujo de datos transfronterizos. Ya obviamente lo que veamos el 23 ya sería imposible que tuvieran una hora para estudiarlo y se los preguntara en examen, ¿verdad? Pues ya no. Entonces vendría precisamente hasta acá, hasta flujo de datos transfronterizos, ¿sí? Ahora,
La última sesión, lo que nos falta, ahorita les voy a decir, es la protección de datos. Nos falta protección de datos y nos falta la parte de telemática. ¿Sí? Nos falta la parte de telemática. Entonces, espérenme, ahorita les voy a decir de una vez su tarea para que no haya falla. Espérenme. Y contratos, espérenme. Nos faltan 3 temas. Nos faltan el tema de protección de datos de programas de computación. Nos falta esa. Nos falta internet y nos faltan contratos. Esos 3 temas los acabamos en nuestra siguiente sesión. Ahora, su última tarea va a ser precisamente con el tema de contratos informáticos, ¿sí? Esa va a ser su última tarea, por mencionarlo de alguna manera. ¿Dónde lo van a cargar? Pues recordemos que en este caso nuestra última semana es nuestra semana 7. En la misma semana 7 donde tienen flujo de datos transfronterizos, ahí les voy a poner la etiqueta para contratos informáticos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer un mapa conceptual con la información que a ustedes les resulte más importante de contratos informáticos. No sé, qué son, cuáles son, para qué sirven, ejemplos, no sé qué ley los regula, la información que ustedes contemplen necesaria para abordar contratos informáticos, esa hagan su mapa conceptual, ¿sale? Ya yo obviamente les aperturo el espacio para que lo puedan cargar. En el caso de su fecha de entrega originalmente tendría que ser el 16, pero yo no tengo ningún problema en que sea hasta el día 23. Entonces igual para que puedan generar su actividad con calma, porque bueno, tienen otras materias y demás. Entonces se quedaría así, se quedaría para el día 23. El 23 antes de nuestra clase vence su tarea de contratos informáticos, ¿sí? Sí, profe. Perfecto, a ver, déjenme ver. A ver, nos quedan como 7, 8 minutos, entonces vamos a dar la introducción a nuestro siguiente tema, ¿no? Que es la parte de la protección jurídica de los programas de computación. Entonces déjenme, les vuelvo a compartir material, porque así vamos unos y otros materiales. Ahí está. Cabe mencionar que en el caso de esta temática de los programas de computación, tenemos exclusivamente un primer antecedente, porque bueno, tenemos varios, pero entre ellos el primero nos habla acerca de un acuerdo, que era el acuerdo 114, que curiosamente no se da en esta materia, o sea, no se da en materia informática, no se da en materia no, realmente quien lo hace es el secretario de Educación Pública de aquel momento y que se publica el 8 de octubre de 1984. En ese momento, en ese acuerdo, se hace el reconocimiento de los programas de computación y se les toma como que estos programas constituyen obras producidas por autores en los términos que manejaba en aquel momento nuestra Ley Federal de Derechos de Autor y sus reformas que después surgieron. Esa legislación de derechos de autor ya era una legislación antiquísima, porque la legislación fue del 56. Pero imagínense del 56 hasta el 84 que ya se les reconoce a los programas de computación porque en ese momento no teníamos legislación informática especializada. Entonces dicen, a ver, bueno, sí, los programas de computación son algo, sí son creadas, ¿no? A través de alguien. Necesitan reconocimiento, sí, pero ¿dónde lo encuadramos? A ver, ¿en qué ley? Pues dicen, pues ya sabemos, pues como son creadas por autores, pues en la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Con eso para qué? Pues precisamente para que se dejara de dar algo que sucedía muchísimo, que era precisamente la violación de los derechos de los autores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Porque en ese momento era muy recurrente que como los programas de computación no eran reconocidos y tomados en cuenta por la ley, pues cualquiera los utilizaba, cualquiera los vendía, cualquiera los compraba. Entonces, ¿qué quería decir? Que precisamente estos programas en ese momento o a partir de ahí ya se podían empezar a inscribir en el registro público de derechos de autor, para que con eso pues ya contara con la protección de la propia ley, ¿sí? Y bueno, se supone que en ese momento estas características que estaban relacionadas con los programas de computación
no solamente el programa, sino también hasta el soporte en donde se encontraba, también iba a ser protegido. O sea, eso nos daba mucha, digamos que mucha diferencia hasta lo que se había visto en aquel momento. A partir de esa reforma del 84, ¿qué es lo que sucede? A partir de ahí surge otro decreto, pero ese decreto surge más adelante. Ese decreto surge 7 años después. Y en ese decreto precisamente se cambia, ¿no? Se hace la modificación al artículo número 7. Ese artículo número 7 era un artículo de la legislación de derechos de autor de aquel momento. Ese se hace en el 91. Y ahí lo que se hace en ese decreto no necesariamente es una creación, sino lo único que hace es una reforma en la cual se adiciona al artículo 7, inciso J, una información. Y ahí ya no es algo que se suponiera ni que se imaginara, sino que necesariamente ya se marcaba que los programas de cómputo iban a pertenecer a una rama de protección de los derechos de autor. Con eso, pues en automático ya se puede ver que se reconocen y por ende se protegen los programas. ¿Cuál iba a ser el rubro? Fíjense qué curioso. Como los programas de computación eran de nueva inclusión en ese momento, dicen, ajá, ¿y cómo lo ponemos? ¿Como marca, como patente, como qué? Pues se les ocurre hacer la protección de estos programas como obras literarias. O sea, dicen, ok, los programas de computación se van a proteger como si fueran obras literarias, ¿sí? Y con eso, pues ya empiezan a tener, digamos que una concordancia entre los acuerdos internacionales que ya habían de forma comercial, porque México en ese momento ya tenía varios acuerdos internacionales, acuerdos comerciales, en los cuales también estaban de por medio los programas de computación. Y antes a todo esto, pues no se les protegía, ¿no? O sea, digamos que cualquier extranjero de alguna manera podría, con el que México tuviera nexo comercial, podía utilizar estos programas sin ninguna situación. Ahorita no, ahorita ya nos damos cuenta que claramente no se hace, no se genera de esa manera. Ahora ya se respetan y ya se tienen que generar, pues obviamente con toda la mecánica posible. Y bueno, para esto, para muestra, porque digo, fueron varios, pero nada más vamos a hablar de uno. Sucede precisamente en la parte del Telecán, de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ese acuerdo, bueno, más bien en ese tratado, había un capítulo en especial, o sea, había uno, digamos que particular, en el cual se hacía referencia a la parte de su capítulo séptimo en su artículo 1705. Y ahí decía que cada una de las partes iba a proteger sus obras, ¿sí? Iba a proteger las obras, estas obras que se generaban o que se compartían en el artículo 2 del convenio de Berna, ¿sí? O sea, como para no transformar y traspasar todo, nada más nos redirige al artículo 2 del convenio de Berna. El convenio de Berna precisamente fue un convenio que se generó para proteger las obras literarias y para proteger las obras artísticas. Fue precisamente un tratado internacional que sirvió para este tipo de cosas. Ese era ya un convenio viejo porque ese convenio se celebró desde 1886. Desde imagínense de cuánto tiempo ya se tenía, que desde 1886 este convenio protegía todo este tipo de obras. Y así, pues cualquier persona, cualquier creador, como un músico, como un poeta, como un pintor, podía tener las herramientas para poder controlar quién se allegaba o quién utilizaba sus obras y cómo lo iba a hacer. Entonces, en ese ínter o en esa parte, por eso nos redirige ese artículo número 2. Y ya con eso, pues nos dice, a ver, pues ya de ahí, ¿qué es lo que quiere decir? Que tú como tal, de hecho, pueden ustedes constatar en el convenio de Berna, que el artículo 2 nos habla precisamente de qué obras se van a proteger, incluyendo cualquier otro tipo de obra que precisamente estuviera dentro de esta temática
técnico que estuviera dentro de esta cuestión. Ya en la siguiente clase vamos a comentar un poquito más acerca de lo que nos dice el artículo 2 de este convenio y nos dice, a ver, pues incluyendo cualquier otra que se pueda tomar en cuenta a lo que diga este convenio. Y por ende, pues todos los tipos de programas de cómputo, pues son obras literarias. En automático las protege el convenio de Berna y nosotros en el Telecan vamos a hacer exactamente lo mismo. Tú vas a proteger tus programas de computación, no sé, tú Canadá, tú Estados Unidos y yo México también voy a proteger mis programas de computación a lo que digamos. Vamos a proteger a los autores, a sus causavientes, en sus propios derechos, asimismo, cómo nos lo maneja el convenio. ¿Sí? Entonces ahí ya se ve, ya se empieza a tomar en cuenta esta nueva protección, por mencionarlo de alguna forma. ¿Hasta que tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, Miss. ¿No? Perfecto. Bueno, pues entonces si no tenemos ninguna duda, si no tenemos ninguna pregunta, bueno, ya les comenté lo de la tarea, ya les comenté lo del examen y bueno, pues entonces ya nos estaríamos escuchando hasta el día 23 en nuestra última sesión. ¿Sale? Entonces cuídense mucho y disfruten. Si tienen vacaciones, pues ahora sí que disfrútenlas y nos estamos escuchando hasta ese día. Cuídense mucho. Gracias. Cuídese, Miss. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.